puede ser presión alta, pero no siempre es así. Necesitamos a alguien que nos guíe y es don Jorge Espitaleta. Doctor, bienvenido. Gracias, buenos días. Doctor, ¿por qué es que se nos sube la presión? Primero que todo. Bueno, básicamente la presión es una manifestación de cómo está nuestro aparato circulatorio. Es una relación que hay entre el corazón y los vasos sanguíneos, de qué tan fuerte tiene que impulsar la sangre del corazón y la resistencia que hay en los vasos sanguíneos. Entonces es una relación de que el corazón tiene que lograr bombear sangre y tiene que vencer una presión que normalmente está en nuestros vasos sanguíneos para que ésta pueda salir expulsada. Y cuando hablamos de presión alta, hablamos de niveles. Exactamente. ¿Qué tanto es tantito, doctor, entonces? Ok, perfecto. Cada vez nos volvemos más estrictos en cuanto a los niveles. Antes éramos mucho más permisivos, ahora sabemos que la presión tiene que estar bien controlada, normal, y hablamos de que presiones menores de 120 la alta y menores de 80 la baja. Entonces, 120, 80 o para abajo es una presión arterial normal. Después sigue un rango que llamamos normal alta, que es un límite que nos sube 9 milímetros de mercurio, la presión sistólica, solo la de arriba. Esto nos permite solo la de arriba tenerla un poquito alta. Y ya, cualquier otro nivel por encima de esto, ya lo hablamos de hipertensión arterial. Opa. Vea, esta frase se la robé a mi esposa. Uy, es que me llevé un colerón y se me subió la presión. ¿Tiene relación una con la otra? Sí, claro que sí. O sea, cualquier estrés que suframos, el corazón, uno se prepara como para combatir, para la guerra. Entonces, si usted tiene un estrés y está preocupado por algo, el corazón empieza a latir más fuerte, aumenta esa presión con la que bombea y los vasos sanguíneos a su vez se vuelven un poco más estrechos para hacer que la sangre llegue más rápidamente al cerebro, por ejemplo, porque necesitamos mantenernos más alerta. Entonces, sí, evidentemente los niveles altos de estrés aumentan las cifras de presión arterial. Doctor, con esto hay que tener muchísimo cuidado porque uno no siente nada, va donde el doctor y el doctor dice, pero usted está por los cielos, entonces es silencioso eso. Exactamente, ese es el problema. Ojalá la presión alta le diera a todos los pacientes dolor de cabeza, porque algunas personas dicen, es que me duele la cabeza, tengo la presión alta. Eso sería lo ideal, porque entonces haría que consultaran. La presión puede no darnos manifestaciones hasta que ya es muy tardío y avanza y tiene ya complicaciones, que las complicaciones de la presión arterial son graves, tiene complicaciones en el cerebro, en el corazón, en los riñones y en los ojos. Entonces, uno no puede darse cuenta de que es hipertenso hasta que ya tiene una afectación del corazón o hace un derrame cerebral o empieza con problemas renales y es cuando entonces la gente dice, uy, fui donde el médico y me dijeron que era hipertenso y ya para ese momento, pues obviamente tenemos que manejar la presión arterial porque si persiste elevada va a seguir habiendo daño, pero ya hubo un daño. Entonces, por eso debemos prevenir precisamente tener cifras de presión arterial elevadas. Doctor, protejamos a nuestros televidentes de la presión alta. ¿Cuáles son los síntomas? Básicamente, como le digo, puede no dar nada, pero puede ser simplemente fatiga cuando caminan cortas distancias, sentirse cansado. ¿Sangrados nasales? Es una manifestación, no necesariamente es la más frecuente porque a veces hay gente que tiene mucha fragilidad en los vasos sanguíneos de la nariz y sangra simplemente porque estornudó fuerte, otras cosas. Pero si usted presenta un síntoma anormal, o sea, si usted tiene un sangrado que es la primera vez que lo presente y que no está claro, pues mejor consulte para ver si fue que tuvo un pico precisamente de presión alta. Si usted tiene un dolor de cabeza, que no es el dolor de cabeza que usualmente tiene, que se quita con un par de acetaminofén. No, esto es diferente, ¿verdad? Eso es diferente, consulte porque precisamente puede ser una manifestación. Si ustedes ven que se les están hinchando los pies, por ejemplo, mejor consulte para definir claramente si es esto un dato de presión alta. ¿Calores, bochornos? Sí, definitivamente. Las personas con presión alta toleran mucho menos los cambios de temperatura, entonces cuando hay mucho calor se sienten todavía peor. Claro. Entonces realmente esa sensación como de acaloramiento, de que no pueden hacer lo que normalmente hacían. Si ustedes antes lograban caminar, no sé, ir al supermercado sin ningún problema y de pronto ustedes empiezan a sentir que ya no pueden caminar esos 200, 300 metros porque se sienten cansados, se sienten con mucho bochorno, con mucho calor, consulte porque eso puede ser una manifestación de que precisamente la presión se está elevando. Doctor, la persona con presión alta, uno escucha, cuidado con el jarabe de la tos porque eso le sube la presión.
Evidentemente, todos los medicamentos antigripales que estuvieron en boga ahora con Sí, COVID señor. probablemente, Sí, señor. y los antitusivos tienen una formulación que tienen vasoconstrictores, o sea, que hacen que los vasos sanguíneos se cierren para que uno no esté moqueando, para que no esté produciendo tos. Entonces, todo lo que cierre los vasos sanguíneos, al final de cuentas, tiende a subir la presión arterial. Los descongestionantes nasales estos que son en spray, que tienen muchas marcas comerciales, que son vasoconstrictores, todo eso tiende a elevar la presión arterial. ¿Por qué? Como les dije, la presión arterial es una relación entre la fuerza que tiene el corazón y el diámetro que tienen los vasos sanguíneos del cuerpo. Si yo cierro, obviamente estoy aumentando la resistencia a través de ese vaso sanguíneo, entonces voy a aumentar la presión. Lo podríamos ver como una manguera, doctor, donde apretamos la manguera. Y el chorro sale como más fuerte. Efectivamente eso es. Si yo cierro, si mi vaso sanguíneo normal es de este tamaño y yo tomo algún medicamento que hace que mi vaso sanguíneo se ponga así porque es un vasoconstrictor, obviamente el flujo a través de este vaso sanguíneo va a ser mucho más limitado y entonces el corazón va a tener que hacer mayor fuerza para mantener el flujo y eso se traduce definitivamente en presión alta. ¿A cuál examen acudimos, doctor, para ver qué tenemos? Eso es una pregunta muy interesante porque a veces llegamos a una farmacia y decimos, mídame la presión, le toma, usted ni se ha sentado, le están tomando la presión y dice, tiene la presión altísima. Eso no es una medición adecuada de presión arterial. Uno debería poder llegar a un sitio, tener unos 10, 15 minutos de estar sentado, relajado y después tomarse la presión, idealmente en dos posiciones, sentado y acostado, de pie y sentado, y tomar una media a través de eso. Inclusive hay una presión que se llama hipertensión arterial de gabacha blanca o hipertensión arterial del consultorio, que cuando la gente va donde un médico, entonces le miden la presión y sale alta, pero no es real. Entonces hay un examen que nos ayuda mucho a los médicos que se llama un monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es que le ponen un aparatito común y corriente como los que ponemos en los consultorios con una grabadora que le va a estar tomando la presión cada 30 minutos durante el día y cada hora durante la noche. Y con base en esto se saca un promedio precisamente para saber si el paciente es hipertenso o no. Inclusive este aparato nos da algo porque nosotros tenemos algo que se llama un ciclo circadiano. Entonces normalmente en las mañanas la presión está un poco más alta y cuando dormimos la presión tiende a bajar. A veces las personas tienen una presión arterial normal durante el día, pero no hacen este fenómeno de Dipper que tienden a bajar, sino que se mantiene exactamente igual. Estos pacientes son pacientes de riesgo porque uno debería tener precisamente este ciclo circadiano. Doctor, Entonces, ahora le doy la vuelta a la tortilla. ¿En qué caso no es presión alta? Porque usted dijo, no todo es presión alta, ¿verdad? ¿Qué podría ser otros síntomas? Si yo estoy tomando algún medicamento, por ejemplo, que me cause vasoconstricción, debo dejarlos. Si estoy muy estresado, uno nunca debería medir la presión arterial inmediatamente. Por eso normalmente cuando usted llega a un médico, el médico lo sienta, le hace un interrogatorio y eso es parte de tener tiempo mientras usted llega a examinar al paciente. Porque si usted se toma la presión arterial inmediatamente, pues obviamente si usted llega de correr, si usted está haciendo ejercicio y se toma la presión, obviamente va a salir un poco alta porque es un mecanismo fisiológico de control el subir un poco la presión en ciertos momentos del día. Doctor Jorge Espitaleta, y un saludo a su mamá que ya está en el país.